Determine la fuerza en los elementos. Vamos a construir el diagrama de cuerpo libre, un dibujo que no necesariamente tiene que estar a escala. Bien, pero sí con toda la información geométrica disponible. En este caso, además de lo que tenemos disponible, vamos a calcular el ángulo alfa. Aplicando arco tangente, tenemos cateto opuesto entre cateto adyacente. Hemos calculado determinado alfa. Nos toca identificar las reacciones. En el apoyo F tenemos un pasador. Sabemos que este tipo de apoyo generan dos reacciones mutuamente perpendiculares. El sentido se asume. En G tenemos un apoyo tipo rodillo. Este apoyo genera una sola reacción perpendicular al plano donde éste se apoya. Luego calcularemos las reacciones. Para ello aplicamos tres ecuaciones de equilibrio. Primera, suma de momentos alrededor de F. Al considerar momentos alrededor de F, tenemos que la reacción vertical G multiplicado por la distancia genera un momento antihorario, por eso está considerado con valor positivo. Las cargas aplicadas en A, B y D generan momentos en sentido horario, por eso se está considerando con signo negativo. Al efectuar las operaciones y las simplificaciones se obtiene la reacción vertical G. Como obtenemos un resultado positivo, esto confirma el sentido que hemos asumido para la reacción vertical en G. 432 kilonewtons. La siguiente ecuación es suma de fuerzas verticales. En este caso se tienen las dos reacciones, la de F hacia abajo y la G hacia arriba. Como ya conocemos G sub Y, la reacción vertical de G, al reemplazar encontramos la reacción vertical de F. El signo positivo indica que el sentido que hemos considerado es correcto. Tenemos que la reacción vertical de F es 432 kilonewtons. Aplicamos suma de fuerzas horizontales y en este caso tenemos que la reacción en A está hacia la izquierda, por eso será considerado con signo negativo. Las cargas aplicadas en A, B y D con signo positivo. Despejamos y determinamos la reacción horizontal en F. Como el signo es también positivo, el sentido asumido es correcto. La reacción horizontal en F es 405 kilonewtons. ¿Habrá sido necesario calcular estas reacciones? Identificamos las barras que se van a analizar. DG, EG. Debemos separar, cortar las barras, en este caso aplicando el método de secciones. Hacemos el corte AA afectando a 3 barras. Recuerde que según el método no podríamos cortar más de 3 barras. En esta oportunidad logramos hacerlo con un solo corte. Afectamos a las barras en estudio DG y EG. Este corte divide la armadura en dos zonas, la superior e inferior respectivamente. ¿Qué zona elegir? El corte genera dos zonas, superior e inferior. Elegimos la zona superior. ¿Por qué? Para no usar las reacciones. Como se preguntó hace un momento, ¿son necesarias las reacciones? La respuesta es no, si es que trabajamos con la zona superior. Este corte afecta a las barras DF, DG
y EG. Naturalmente que no se conoce el axil de estas tres barras y lo que haremos es suponer que ambas están trabajando en tracción. Las tres barras trabajan en tracción. Vamos a generar y determinar el axil de la barra DG. Este axil se traslada por el principio de transmisibilidad al nudo D. Aquí se descompone en DG coseno de alfa, la componente horizontal, y la vertical DG seno de alfa. Alfa lo hemos calculado anteriormente. Analizando, ahora tomaremos momentos en B. Como vemos, la componente horizontal del axil genera un momento equivalente a dg coseno de alfa por 2.4. El sentido de giro es antihorario, por lo tanto considerado positivo. Las cargas aplicadas en A y en D generan momentos. La de A en sentido horario y la D en sentido antihorario. Tenemos el axil EG, que bajo el planteamiento inicial estará generando un giro en sentido horario. Claro que al reemplazar el valor EG tenemos que hacerlo con el signo obtenido anteriormente, es decir, menos 216. Ya no se han incluido, en este caso, la componente vertical DG seno de alfa, porque su línea de acción pasa por B. Tampoco la carga aplicada en B. Las razones son evidentes. De esta ecuación despejamos y obtenemos el axil DG, que como vemos nuevamente nos queda un valor negativo. ¿Qué interpretación le damos a este resultado? Cuando obtengamos valores negativos en los axiles, debemos tener en cuenta que, bajo un supuesto inicial de que eran barras en tracción, el signo negativo hará que consideremos lo opuesto. Es decir, DG es una barra de 459 kilonewtons, pero que trabaja en compresión. Hemos determinado el axil tanto de la barra DG como de la barra EG. En este caso, las dos trabajan en compresión. Gracias.